Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les mostraré cómo siembro y trasplanto mis habas al lugar definitivo. Es un cultivo que se siembra en otoño hasta comienzos del invierno y pertenece a la familia de las leguminosas. Mientras tanto, aprovecho para mostrarles este plantín de repollo colorado que está lleno de pulgones. Lo que hago es siempre, primero, una extracción manual para sacarle la mayor cantidad de pulgones y luego rocío con jabón potásico cada 2 días por una semana hasta que ya la plaga se vaya y poder combatirla. Comienzo a sembrar las habas. Ya tengo acá el sustrato para semilleros colocado y lo que hago siempre es humedecer primero un poco para luego ya colocar las semillas. Las semillas de habas las dejo varias horas en remojo para que germinen mejor. Si voy a sembrar a la mañana, las dejo toda la noche. Se recomienda la siembra directa para las habas, pero yo la hago en semilleros porque todavía no tengo el espacio para colocarlas, ya que en su lugar tengo todavía unos pimientos que todavía tienen frutos, así que con los semilleros voy ganando tiempo. Las semillas tardan en germinar entre 7 a 12 días y siempre dependiendo del clima. Puede tardar un poco más o un poco menos. 5 días y las habas ya comenzaron a germinar. 2 de estas 6 que sembré, así que voy a esperar un poquito más. Seguramente van a salir otras. Igual ya las voy poniendo al sol livianito de la mañana. Estas habas tienen 16 días y las voy a trasplantar en esta macetita de 3 litros, así mientras esperan el lugar definitivo. Acá en 1, 2, 3 casilleros no salieron nada y este que salió más chiquito, pero bueno, en principio voy a trasplantar estos dos. Mientras trasplanto estas habas, te voy pasando algunos datos importantes a tener en cuenta. Con respecto a los riegos, deben ser moderados 2 o 3 veces por semana. Necesitan sol para crecer, pero no en exceso. A las habas no les gusta el calor intenso, por eso es que lo ideal es cosecharlas antes del verano. Con respecto a las plagas, las más frecuentes son los pulgones y entre ellos el pulgón negro. Por eso es fundamental estar atentos y atentas y combatirlas rápidamente rociando jabón potásico. El mildiu y la roya también pueden aparecer tras lluvias fuertes o exceso en el agua de riego, así que a tener cuidado con esto. Actualización de mis habas. Estas habas tienen un mes. Mientras tanto voy a esperar al lugar definitivo, que va a ser este, miren, que tengo estos pimientos que pronto se van a ir, y ahí voy a colocar 1, 2, 3, las 3 habas. Así que yo calculo que las tendré por lo menos 2 semanitas más acá y después las voy a pasar al otro lugar. Crecieron un montón, fíjense. A esta me la agarraron las hormigas, pero la pude salvar, así que va a crecer bien igual. Bueno, hasta la próxima actualización. Acá están mis 2 habas, como podrán ver, y ahora les voy a mostrar a dónde las voy a colocar. Bueno, este es el lugar en donde voy a colocar las habas. Ven que tiene 3 compartimentos. En uno, que es el del medio, tengo todavía este pimiento que quiero esperar porque miren, acá le queda este y nada, creo que 2 semanitas ya lo cosecho, así que lo voy a esperar. Acá voy a colocar mis 3 plantines de habas, pero hoy van a haber 2 en este espacio y en este, ¿sí?
Acá tengo un hinojo que está creciendo, lo voy a dejar. No sé si es la mejor asociación, pero lo voy a dejar porque nada, va bien. Acá sí tengo esta selguita que también en su momento la voy a dejar cuando ponga la otra haba. Y acá tengo una mostaza que va bárbara, la voy a dejar. Y acá tengo una cebolla de verdeo que ya está grandecita, pero todavía no para cosechar. La voy a dejar porque nada, también en 3 semanitas ya la cosecho. Y este no, este que le falta un montón, que es un puerrito, ¿lo ven? Lo voy a sacar porque no es una buena asociación los puerros con las habas. Así que ahora van a ver después con qué más le voy a agregar a estos canteros para aprovechar el espacio. Cultivar habas es muy beneficioso para la fertilidad del suelo, por lo que yo las voy rotando de cantero años tras años, para mantener mi sustrato fértil, ya que fijan nitrógeno y también las raíces mejoran la estructura del suelo. Como ya habrán visto en otros trasplantes, siempre agrego compost para que tengan cerca de las raíces, y después, a medida que voy cubriendo, también agrego un poquito de compost extra. Las plantas de habas pueden tener entre 50 centímetros y 1,5 metros de altura. Por eso es muy importante colocarles un tutor. Como les suele encantar a las hormigas, siempre les hago un protector con una botella de plástico, por lo menos hasta que estén un poco más grandes y más fuertes. Bueno, ahora viene el momento de las buenas y malas asociaciones a tener en cuenta. Como buenas asociaciones se encuentran, por ejemplo, el repollo, las coles en general, las espinacas, las lechugas, el maíz, entre otros. Y como malas asociaciones está el ajo, el puerro, la cebolla u otras también leguminosas. Estas lechuguitas, como son muy chiquitas, también las voy a proteger con unos envases de plástico, además de él por las hormigas, hay unas babosas y también por el frío. Y un acolchado de hojas secas fundamental. Como ya les había adelantado, acá va el segundo trasplante de mis habas y como verán ya saqué el puerro del fondo. El tiempo de cosecha para las habas se calcula aproximadamente 4 meses, 4 meses y medio, también dependiendo del clima. Finalmente coseché mi pimiento un poquito antes y ahora es momento de retirar la planta. La voy a poner en la compostera y voy a sembrar acá habas, ya que mi tercer plantín tuvo algunos problemas domésticos, como ya había comentado, y lo perdí, ¿sí? Voy a colocar 2 semillas, pero finalmente en este espacio voy a dejar una sola planta de habas.
Espero que les haya resultado interesante el video y puedan suscribirse al canal. Un saludo grande desde mi huerta urbana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Saluditos.